Aló. La Me- escuchamos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco a los participantes su atención y agradecemos todas las preguntas que ustedes tengan porque de eso se trata, que sea muy participativo y que todos nos sintamos parte de este reto de cómo enseñar a leer y escribir en grado primero. Me presento, mi nombre es Ángela Márquez de Arboleda, soy consultora internacional para currículo y lenguaje, soy maestra, ese es mi pasaporte para actuar en el mundo, es desde la experiencia pedagógica, esta cosa va pensando sola. Estoy dispuesta a escucharlos desde la perspectiva de la investigación y de la docencia. Lo primero que tenemos que pensar es que la lectura es un compendio de habilidades. Es como montar en bicicleta. Hay que empezar por lo básico. Nadie le regala a un niño recién nacido una bicicleta de carreras, así su papá sea campeón del Tour de Francia. Entonces, en esa secuencia de eventos, pensemos que primer grado es un nivel en el que necesitamos que los niños aprendan a leer y de segundo grado en adelante leen para aprender. ¿De dónde sacamos eso? De Michael Halliday, que nos dice que aprendemos lenguaje sobre lenguaje y a través del lenguaje. Para que un niño pueda resolver un problema matemático, necesita comprender lo que dice la formulación, porque de otro modo, pues no va a comprender, así la operación sea simplemente sumar 2 más 2. ¿Qué nos dice la investigación científica sobre la lectura en primero? Sobre la gravedad de esperar, un mito que ha hecho historia en nuestra región. Esperar es muy dañino. Los únicos que maduran cuando esperamos son los aguacates. Los niños necesitamos intervenirlos. Fíjense las trayectorias de lectura que empiezan en donde el niño en verde es el niño que va con alto desempeño y el niño en rojo es el que definitivamente no aprende a leer. Eso se llama el efecto Mateo y debemos evitarlo a toda costa. ¿Qué hicimos nosotros en el BID para crear el material de Aprendamos Todos a Leer? Pues nosotros lo que hicimos fue generar una ruta que combina todos los elementos de los sonidos y las letras y una ruta que busca la comprensión de las palabras. En el camino de los sonidos y las letras, ustedes ven cuál es el viaje que tenemos que hacer y en el camino de las palabras para llegar a la comprensión y a la producción de los textos. Entonces, el mito de que es que uno aprende solo con el tiempo y solo por imitación, con esto confirmamos que es falso. Uno aprende porque alguien le enseña. Y si no, no habría analfabetas en este planeta. Miren entonces, tenemos que tomar acciones en el aula para que todo esto suceda, pero no tiene que suceder de manera dramática. Podemos hacer una ruta como la que les estoy presentando acá, una ruta activa, propuesta por la escuela activa, es decir, donde el niño es el protagonista y el constructor del aprendizaje. Partimos de lo que el niño sabe, fundamentamos para que pueda crear, ejercitamos lo que aprendió y luego lo aplicamos en diferentes escenarios. La única cosa importante aquí es que el niño sea el que se apropie, pero el maestro sea el que enseñe. El código escrito no se descubre, se aprende. Los libros de Aprendamos Todos a Leer parten de la activación de los saberes previos. Tomé como ejemplo la vocal U, sonido U, y ustedes van a encontrar en todo el libro este tipo de actividades que acompañan al docente. Luego pasamos a la construcción del conocimiento. El constructivismo nos dice que tratemos de usar textos para enmarcar ese aprendizaje, que no sea suelto. Entonces aquí tenemos que cada fonema cuenta con una lectura, con un personaje y con esta construcción del conocimiento lo que buscamos es que el niño entrelace habilidades. Luego pasamos a la comprensión oral. ¿Qué nos dice la investigación científica?
que la comprensión oral es precursora de la comprensión lectora, tiene todo el sentido del mundo. Si usted ni siquiera comprende lo que le dicen, ni siquiera comprende el lenguaje oral, pues tampoco va a comprender el lenguaje escrito. Esa es una parte importante en la que también desarrollamos habilidades de pensamiento, de análisis, síntesis y evaluación de la información. Y en el caso de Aprendamos Todos a Leer, actitudes ciudadanas y lectoras. No queremos unos niños simplemente mecanizados en la lectura, sino unos niños que van en el camino correcto hacia la lectura crítica. Es decir, niños que son capaces de evaluar lo que leen, que son capaces de establecer unas semejanzas y unas diferencias con la información anterior y posterior. Pero también la investigación nos dice, ¿se acuerdan en el camino de las palabras en la parte de abajo? Que el vocabulario tiene todo que ver en la comprensión. Usted no puede comprender si no entiende las palabras mínimas. Si cuando le hablan o cuando leen le dicen que la urraca era atrevida y arrojada, y no tiene ni idea de qué es atrevido y arrojado, por supuesto que no entendió sino urraca. Y quizás si no conoce las urracas, no entendió nada. Entonces, no podemos pasar de largo por el vocabulario nuevo. En Aprendamos Todos a Leer, el vocabulario lo van a encontrar siempre después de las lecturas y lo manejamos con definiciones de niños y para los niños. No son definiciones de diccionario, sino cosas que le permitan al niño comprender el texto al que están expuestos. En la parte de arriba de la diapositiva van a encontrar una cantidad de actividades que pueden hacer desde primero hasta quinto grado. Luego nos dice un mito gravísimo que no hay problema, que los sonidos son naturales, que son omitibles en el proceso, que lo importante es caer rápidamente en la palabra. Pero no es cierto. La investigación nos muestra que el niño tiene que aprender a diferenciar los sonidos de la lengua, que los ha adquirido de manera natural, y luego tiene que juntarlos, jugar con ellos, reconocerlos, conectarlos. También la investigación nos muestra que los docentes no saben mucho de los sonidos de la lengua, porque a ellos no les enseñaron así. Entonces, para eso es esa cartelera de la conciencia fonológica y nosotros tenemos que procurar hacer muchos ejercicios con los fonemas, de aislamiento, de identificación, de categorización, de unión, segmentación, omisión y así, después de haber hecho este recorrido, caemos ya en el trabajo con sílabas. Recuerden que para el trabajo con fonemas no necesitamos escribir, pero para el trabajo con lo que sigue, que es el alfabeto, ya requerimos escribir y mostrar el texto escrito. En conciencia fonológica solo trabajamos con textos orales. Voy a mostrar en el caso del ejercicio cómo sería. Mira esta imagen. ¿Qué ves? Un ojo. Ok, repitamos. Ojo, ojo. Fíjense que alargo un poco los sonidos de manera que el niño pueda percibirlos. No es tan fácil, entonces hay que darles tiempo para que puedan hacer ejercicios para el reconocimiento de los sonidos, tanto en la posición inicial como en la posición final. Y por último, en posición intermedia, que es la más difícil. No es fácil para un niño identificar un sonido intermedio. Esa es una habilidad muy compleja. ¿Qué hacemos después en Aprendamos Todos a Leer? El niño ya reconoció ese sonido que yo voy a exagerar. A esa exageración del sonido lo llamamos deslindar, es decir, quitarle los sonidos de al lado porque eso lo puede confundir. Entonces decimos el niño identificó la el niño sabe, el niño nos dio ejemplos de que se escribe con identifica que Úrsula es una urraca única. Cuando ya vemos que hay esa correspondencia del sonido y la letra, pasamos a la producción del trazo de la letra.
Muchas personas atacan mucho el trazo. Dicen que eso no es necesario, que eso lo han debido hacer los niños en preescolar, que lo importante es la escritura de textos. Claro, ¿se acuerdan de las bicicletas? Por supuesto que es importantísimo que el niño aprenda a manejar esa bicicleta sin rueditas y que pueda irse independientemente a donde quiera, pero para hacerlo necesita su bicicleta de rueditas, necesita haber pasado por el triciclo. Es lo mismo. Nosotros necesitamos unos trazos, una forma bien enseñada. En el caso de la educación remota, podemos pedirle a los niños que tracen la letra en la pantalla. Lo estoy haciendo yo con mi dedo índice. Pedirle al niño que la trace allí para que pueda fijarla. ¿Qué nos dice la investigación respecto al trazo? Nos dice que los niños necesitan crear a nivel cerebral los patrones de las letras. Los seres humanos necesitamos unos patrones, unas líneas que demarquen para que el cerebro pueda generar el concepto. Para eso es. ¿Vamos a hacer 1.000.000 de prácticas? Por supuesto que no, porque el niño ya la identificó y viene con un bagaje anterior que es la conciencia fonológica y el reconocimiento de la letra a lo que llamamos el principio alfabético. Cuando el niño ya hace este ejercicio, mire, acá me dice, escriba en el tablero la palabra uña. Seguramente la maestra lo puede hacer en situación de virtualidad como la que estamos viviendo, también lo podemos hacer. Nosotros podemos hacerlo en un archivo Word y mostrarle a los niños en font grandísimo, 48, 60, cómo vamos produciendo la letra para que se genere la palabra. Tengo alumno en este momento aprendiendo a leer y a escribir. Entonces, no lo estoy diciendo desde un escritorio, sino desde la realidad de una maestra que está enseñando a leer y a escribir en situación de educación remota. Tenemos que preguntarle a los niños qué sonido falta. Miren cómo lo haríamos. Escriba en el tablero la palabra rayita ña. Entonces, ¿qué dice la maestra? Mira, aquí entraron unos duendes y se llevaron una letra, porque debería decir uña y solo dice ña. ¿Tú sabes qué sonido falta? Entonces empiezo con el sonido. Cuando el niño me produce el sonido, inserto el sonido en forma de letra y ahí pronuncio completa la palabra uña. Así entonces llegamos al principio alfabético, porque ya tiene el trazo, ya hizo el patrón de la letra, ya tiene el sonido de esa letra, ya la puede combinar. A eso se le llama la conexión sonido-letra. Otros expertos lo llaman la correspondencia del sonido con la letra. Cuando ya lo conecté, el sonido a la letra, ya lo tracé, ya lo escribí, ya el niño lo incorporó en su biblioteca de letras. La correspondencia entre estilos es muy importante. Estamos inundados de una cantidad de estilos para escribir las letras. Deberíamos entonces validar con los niños cuántas A mayúsculas conocen, cuántas A minúscula conocen. La publicidad es una fuente importante de conocimiento de las letras. El nombre de los supermercados, el nombre de los sitios importantes de la ciudad. Cada uno utiliza un tipo de letra diferente para darle identidad a su marca. Entonces, tenemos que mostrarle a los niños que aunque parezcan diferentes, todas ellas responden al sonido A. Antiguamente se pensaba que los niños tenían que hacer el recorrido primero por el alfabeto de las letras minúsculas y después por el alfabeto de las mayúsculas. Estamos hablando que nos demorábamos todo primer grado en la minúscula y luego todo segundo grado en la mayúscula y luego tercer grado para empezar a introducir la ortografía.
Hoy sabemos que ese camino agota a los niños y a los niños que tienen dificultades les saca el poco aire que tienen de motivación con respecto a la lectura y la escritura. Hoy sabemos que es mucho más útil si el niño ve que hay dos grafías diferentes, la de la minúscula y la mayúscula, para representar un mismo sonido. Y si lo hacemos en contexto, como en las lecturas que tenemos en Aprendamos Todos a Leer, el niño lo va a reconocer de manera estupenda. Úrsula tiene un nombre propio y tiene una tilde y es una urraca única lo que escribimos con minúscula. Entonces, fíjese, estamos haciendo tres cosas en una sola lectura. Estamos enseñando que los nombres propios se escriben con mayúscula. Estamos enseñando que hay una señal que marca el sonido todavía más fuerte de cada una de las vocales. Y estamos mostrando que la minúscula la utilizamos en las demás palabras que no son nombres propios. En este ejercicio, ya en la U, fíjense que ya en la U, mire todo lo que tienen que llenar los niños. Ahí tendrían, dice, y la maestra les diría, unicornio. Lo repite, unicornio. Para que el niño empiece de manera asistida, como en esa primera bicicleta que lleva un manubrio conducido por el papá, en este caso por el docente, la maestra va asistiendo a sus niños en este proceso de la construcción de las palabras a partir de los sonidos faltantes. Haría lo mismo con uvas, pero solo tengo vs. ¿Qué me falta para que suene uvas? Como se pueden dar cuenta, este es un proceso que requiere tiempo. No puedo estar de afán, no puedo estar que con un solo ejemplo que hice ya quedó lista la conciencia fonológica, porque no es cierto. Es el momento de recomendarles que adquieran el Grafogame. Es una aplicación, un juego didáctico que el BID ha puesto a disposición de toda América Latina y el Caribe para reforzar la conciencia fonológica, no solo en situación de educación remota, sino de aula regular. Entonces, los invito, repito, Grafogame está en 44 idiomas. Asegúrense de seleccionar español para que puedan tener este tipo de ejercicios que les ayudan a ustedes en su tarea de docentes en situación remota para que los niños practiquen con un cuidador o con sus padres el sonido de las letras. Cuando los niños ya están en las unidades que involucran consonantes, en este caso ya estamos a altura de unidad número 3, cuando vemos la P y la letra P y la letra C en posición de sonido K, fíjense que ya empezamos a incorporar la escritura de oraciones. Este es un programa que ha mostrado ser efectivo, que les ha resultado muy amigable a los niños y los niños terminan leyendo y escribiendo en primer grado. Recordemos que en América Latina esa no es la situación en la actualidad. 1 de cada 3 niños en América Latina no lee ni escribe en tercer grado. Todos sabemos las implicaciones que tiene ese horror para la vida de los niños. A nivel emocional, porque se sienten tontos, porque se sienten que no son capaces de hacer lo que otros hacen. Y esto va lastrando su vida académica. Todos los currículos de América están basados en la lectura y la escritura, en que los niños lean, comprendan, escriban, produzcan, hagan resúmenes, hagan organizadores gráficos. ¿Cómo puede un niño hacer todas esas bellezas si no tiene ni siquiera
el dominio básico del código escrito. Entonces, no les hipotequemos su futuro. Propongámonos como única meta el que los niños lean y escriban en primer grado. En Finlandia, que nos cansamos de mencionarlo con algo de envidia, decidieron hacer la política pública de lectura y escritura consolidada en el primer semestre de primer grado. Los maestros se consagran a la lectura y la escritura, ponen a un lado otras asignaturas porque comprenden que esas otras asignaturas dependen de la lectura y la escritura. Entonces, a veces, por hacer más, hacemos menos. ¿Qué sucede después de todas esas maravillas? Hicimos conciencia fonológica, hicimos principio alfabético, hicimos comprensión oral, los niños ya piensan, los niños formulan preguntas. Olvidaba mencionarles, por ejemplo, que la investigación reciente nos está mostrando que los niños están inmersos en el mundo de las narraciones y los relatos. Todo el mundo tiene una historia que contarle a un niño. Con todo el mundo me refiero a los medios de comunicación. La televisión no es más que una serie de relatos contados a los niños, unos con más violencia que otros, pero son relatos. ¿Qué ha sucedido entonces con este exceso de narrativas? Que los niños prefieren los textos expositivos, sobre todo los niños, los hombrecitos prefieren el texto expositivo. El niño prefiere conocer el mundo de primera mano. Si le vamos a hablar de una urraca, los niños a esa edad le preguntan a uno, ¿y cómo es una urraca? ¿Pero y cuánto mide? ¿Pero y cómo son las patas? Pero muéstrame la urraca. ¿Pero vuela? ¿Y qué tan alto vuela? Porque el niño es inquisitivo, al niño le gusta explorar, al niño no le gusta que le cuenten otra historia sobre la urraca. En Aprendamos Todos a Leer, eso lo entendimos desde el comienzo. Siguiendo un poco el principio de María Montessori que dice, bájenle al relato, bájenle a la fantasía y denle sentido a la realidad. Entonces enmarcamos estos animalitos y el maestro tiene un paquete de fichas didácticas. Unas fichas en donde aparece la urraca de verdad, verdad, y con hechos reales, con datos, y la maestra lo puede utilizar para que el niño vea la diferencia entre la urraca real y Úrsula, la urraca, en la que él puede seguir creando aventuras para Úrsula, pero sabiendo que detrás hay una realidad y es que las urracas existen y tienen unas características. Eso nos ha permitido que el niño comprenda más, que el niño comprenda y despliegue toda clase de estrategias, no solo de lenguaje, sino de pensamiento. Porque nosotros queremos es niños activos, pensantes, actuantes, haciendo conexiones entre sus experiencias y los nuevos conocimientos y haciendo inferencias. Uno de los indicadores más bajos que obtuvo América Latina en la última prueba PISA fue las inferencias. El pensamiento inferencial todavía es muy incipiente porque todo lo que hacemos hasta tercero y cuarto grado es recuperación de información explícita. Entonces, esto nos permite una buena lectura y empezar el camino de las inferencias, por supuesto, las más simples. De las 21 inferencias que hay, pues vamos a escoger, por supuesto, las de deducción y las de justificación textual. Luego tenemos entonces que comprender no es simplemente una caja de herramientas que desplegamos o que tomamos en un taller de maestros, que en promedio hemos tomado bastantes en torno a estrategias de comprensión y vemos que no causan ningún impacto. ¿Por qué no causan ningún impacto? Porque la comprensión es el resultado de una serie de habilidades anteriores, de la conciencia fonológica, del principio alfabético, de la comprensión del texto impreso, de la comprensión oral. Las estrategias de comprensión surgen no de la nada, sino de una articulación armoniosa de todos esos elementos. Estamos
entretejiendo. Es como coger dos agujas y empezar a tejer, tejer, le metemos lanas de colores hasta lograr un tejido precioso. Estas son las estrategias de comprensión que se deben desarrollar desde preescolar hasta grado tercero. ¿De dónde la sacó el BID para hacer su programa Aprendamos Todos a Leer? De una estrategia curricular que se llama moderación. En la moderación, lo que hacemos los expertos en currículo es que tomamos muestras de currículos de todas partes del mundo bajo una pregunta: ¿cuáles son las prácticas que se repiten en este país y en este otro y en este otro y en este otro, los países de alto desempeño? Una vez uno hace ese colado de acciones y de evidencias de aprendizaje, entonces hace un mapa, es decir, ubica cuáles son aquellas estrategias que son más reiteradas en la práctica escolar de los colegios de los países exitosos, y sobre eso hace un entramado. Si ustedes analizan estas estrategias de comprensión en la etapa inicial, van a encontrar que tienen absoluta congruencia con los derechos fundamentales del aprendizaje, otros en Argentina llamados los NAPS, en Chile llamados los núcleos, los básicos, en Colombia los DBAs. Cada país ha hecho este ejercicio y todos estamos de acuerdo en que estas son las estrategias fundamentales en las que los maestros se deben enfocar y concentrar desde grado 0 hasta grado tercero para lograr la comprensión de textos. En el libro, en nuestro programa Aprendamos Todos a Leer, tenemos que las lecciones van incorporando estrategias de comprensión. En el caso de el fonema S, la letra S, en la historia de Sara, la serpiente servicial, nosotros estamos trabajando relaciones causa-efecto. Sí, en primer grado. No podemos hablar de inferencias si el niño no establece relaciones de causa-efecto. Normalmente lo dejamos para cuarto o quinto grado. Nosotros lo podemos empezar. Cuando está pautado, cuando está guiado, se puede lograr. En el de abajo ustedes ven a Camilo el cangrejo confiado y nosotros empezamos a hablar de la descripción de los personajes. Empezamos a dinamizar el uso de los adjetivos, pero dentro de un contexto. Fíjense que este es el precursor de los mapas conceptuales. Este es un organizador gráfico que le permite al niño recuperar la información, pero no de una manera memorística, sino donde él está aportando elementos. Otra estrategia que les proponemos a los niños es hacer deducciones. Poder tener esa posibilidad de, voy a analizar esa información que me diste y voy a sacar unas conclusiones, no las mías propias imaginarias, sino las que se derivan de un texto comprendido y analizado. Entonces, fíjense que podemos hacer muchas cosas siempre y cuando sepamos cuáles son los ingredientes. Uno con los mismos ingredientes puede hacer diversas recetas, pero si no tienes los ingredientes o no sabes claro qué es lo que se requiere para darle sabor y sentido, es imposible lograr un proceso armonioso. Por último, y quizás sorprendente, está la fluidez y la automaticidad. Nos habían dicho que la velocidad lectora no era importante, pero la mayoría de las personas, sobre todo en los mitos que corren y entretejen las prácticas de nuestras aulas, nos habían dicho que no, que eso era malísimo, que hacer que los niños lean rápidamente es una forma pues contraria a natura y que no debemos forzar, que el niño va a su ritmo. Eso lo hemos oído cantidades de veces los maestros y los padres de familia.
No es que el niño va a su ritmo, no te preocupes, es que cada uno va haciendo las cosas como buenamente las puede hacer. Bueno, pues les tengo una noticia muy contraria, avalada por la ciencia de la lectura. Y es que la fluidez compromete enormemente la comprensión. Uno tiene que leer a una velocidad mínima para que el carrito de la comprensión le ande. Si uno lee demasiado despacio, el cerebro asume que usted está leyendo unas listas de palabras. Entonces, no las conecta, ni siquiera hace el intento de asociar una con otra. Pensemos en la lista del mercado. Usted escribe limones, cebollas, zanahoria, remolacha, moras. El cerebro ni está memorizando, ni está haciendo el intento de conectar, porque el cerebro lo registró bajo una categoría, lista de mercado. Entonces no requiere la gran comprensión, pero cuando estamos hablando de comprensión, el niño necesita conectar un elemento ya mencionado con otro. Necesita conectar el nombre que se dijo en el párrafo número 1 con la acción que se dice en el párrafo número 3. Entonces, Úrsula la Urraca lo mencionamos en la primera oración y por allá en la séptima oración decimos, ella es una buena amiga. ¿Quién era ella? Ah, era Úrsula la Urraca. Esa conectividad la podemos hacer por una velocidad lectora mínima. Esa velocidad lectora no puede castigar la precisión y va acompañada de unos signos de puntuación que son los que le permiten al niño la entonación, el ritmo lector y una prosodia, que su lectura no sea de robot, sino una lectura agradable y que se preste para la comprensión de los que la están escuchando y para la comprensión propia. Esa demarcación de las unidades lingüísticas que nos permite los signos de puntuación van reforzando el concepto del texto impreso e inaugurando el principio ortográfico. ¿Cómo logramos velocidad y fluidez en la lectura? Con lectura diaria. Lo que no se practica, ya lo sabemos. Las habilidades que no se practican, si no se mueren, se pierden y se van deteriorando. Entonces la lectura, como obedece por excelencia al campo de las grandes habilidades, tenemos que practicarla. Tenemos que hacer registros de lectura. En el libro Aprendamos Todos a Leer, que ya está circulando en Meduca para el grado segundo y el grado tercero, ahí vemos unos registros de lectura que le permiten al niño ir llevando el registro de su velocidad lectora. ¿Contra quién es la batalla? ¿Contra Finlandia? ¿Contra Singapur? No, contra sí mismo. Es el niño que ha asumido una responsabilidad frente a su lectura y es el niño el que le dice al papá, papá, ¿me ayudas a leer? ¿Me cuentas cuántas palabras logré leer hoy? Para que ustedes tengan más información sobre cómo se maneja la velocidad y la fluidez lectora en casa, les proponemos que bajen unos videos que van a estar prontamente alojados en la página del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, donde hay videos para docentes y videos para padres de familia, donde nos dan unas pautas y recomendaciones muy puntuales, costo efectivas, sencillas, para poder desarrollar una velocidad y fluidez lectora apropiadas. En el libro Aprendamos Todos a Leer, al terminar la segunda unidad, tenemos la prueba de Lola la Loba. Es una prueba en donde registramos también la velocidad lectora. Los invito a que lean las pautas de aplicación de esa prueba para que con esas pautas ustedes puedan hacer lectura con los estudiantes y seguir esos mismos criterios porque funcionan lo mismo para lectura espontánea que para lectura guiada en clase o para lectura para la evaluación, como es el caso de Lola la Loba.
Tenemos una situación muy particular hoy por hoy y es la situación de educación remota. Se le conoce a nivel de currículo como currículos ERDE, es decir, educación remota y a distancia por emergencias. Piensen ustedes, pues ahorita estamos con el desafortunado caso del COVID a nivel mundial. Pero imagínense ustedes cuántos países han tenido emergencias particulares que nosotros ni siquiera hemos reparado en la forma como están llegando a la escolaridad remota. El caso de Afganistán, el caso de muchos países de África que tuvieron conflictos armados en donde se destruyó la infraestructura y durante 14 años los niños no pudieron asistir a las escuelas. ¿Cómo hicieron para hacer escolaridad? Con educación remota. ¿Cómo hacer nosotros evaluación de aprendizaje en situación remota? Usted me puede decir, señor profesor, profe, es que yo hice todo lo que usted me dijo, pero yo no sé si los niños leyeron. Yo no tengo ni idea si tuvieron quien los acompañara en la casa. Yo no sé si ellos están haciendo registros. ¿Cómo hago? Lo más importante es que usted tenga sus rúbricas y sus listas de chequeo para que pueda ir consignando, primero que todo, los niños que ha perdido, es decir, esos que no se volvieron a conectar, los niños que no volvieron a aparecer por ningún lado, los que ni siquiera atienden llamadas telefónicas, esos tenemos que ver en esa lista de chequeo, porque cuando esos niños vuelvan a la escuela, pues las brechas de aprendizaje entre ese niño al que le perdimos el rastro hace rato, con respecto al niño que siguió amparado por una serie de procesos de escolaridad en casa, pues imagínense el efecto Mateo entre esos dos niños, va a ser gigantesco. Entonces, sus registros, sus listas de chequeo y cómo podemos hacer evaluación de los desempeños. Aquí tengo un ejemplo de una evaluación que ustedes pueden tomar de nuestro material Aprendamos Todos a Leer. Esta es una evaluación del niño que la puede hacer con el cuidador y podemos simplemente hacer captura de pantalla, que el papá o la mamá hagan captura de pantalla o una foto y se las manden a ustedes como docentes por el WhatsApp. De manera que usted pueda tener una mínima evidencia de qué ha hecho el niño mientras no ha asistido al aula. Usted me va a decir, pero es que los papás les ayudan. Bueno, les ayudan, pero usted también genere un diálogo con los padres en donde busquemos que estas situaciones de evaluación sean las más genuinas posibles. Les podemos decir, mire, el problema no es que el niño tenga una mala calificación, sino que tenga un mal aprendizaje. Entonces, dígame en qué situación real está el niño para yo poder hacerle actividades que refuercen y le ayuden a remediar la situación en la que se encuentra. En el programa Aprendamos Todos a Leer, nosotros trabajamos durante una semana 5 momentos de evaluación. ¿Por qué? Porque cada evento es diferente. Es posible que un niño no comprenda lo que oye, pero que pueda trazar bien las letras. Y es posible que un niño no comprenda lo que oye y no trace bien las letras, pero a la hora de leer lo hace medianamente bien. Entonces, el hecho de tomar la foto en 5 momentos diferentes del proceso permite al maestro saber exactamente en qué es que hay que intervenir. Y que no hagamos generalizaciones. Es que el niño no sabe leer. Bueno, pero entonces ¿en qué le ayudo? No, en todo porque es que él no sabe leer. Esta evaluación permite decirle al papá, mire, concéntrese en este aspecto, porque es en este aspecto en el que su niño está estancado. Recuerde, señor docente, ahorita es un momento de darnos la mano con los papás. No es momento de hacer pulsos, porque necesitamos adultos comprometidos por la situación de confinamiento. ¿Qué recursos inmateriales tenemos en Aprendamos Todos a Leer? Tenemos muchas cosas interesantes y muy útiles. Tenemos el megalibro, cómo se puede usar a distancia. Tome las fotos.
historia por historia, y mándelas a sus estudiantes para que las puedan leer. Ellos, algunos tienen este libro de abajo de las lecturas, historias el libro de historias para el estudiante, las pueden seguir. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que a los niños les gusta el texto colorido, el texto guiado. Usted puede hacer sus propios audios, grabe los audios de sus lecturas para que al momento que le llega la foto al niño de su lectura, también le llega su voz. Es que la voz del docente es clave para un niño. Un niño ama a su maestro o maestra de primer grado. Su voz le hace falta. ¿Qué tal un saludo amoroso? ¿Qué tal decirles cómo te he extrañado, Pedrito? Me hace falta tu sonrisa, pero por lo menos nos podemos encontrar a través de este chat. Hoy voy a leer para ti, Luisa, la lagartija azul. ¿Mm? Entonces, después de leer, usted puede hacer ese recorrido. Saque actividades de nuestro libro. Pídale a los maestros, perdón, a los padres que tomen una copia del Aprendamos Todos a Leer versión del estudiante, para que los niños puedan seguir el proceso y puedan acompañarse con sus personajes y con el aprendizaje de Aprendamos Todos a Leer. Les había mencionado las fichas didácticas de apoyo, en donde está todo lo relativo al animal original, al de verdad, verdad. Y tenemos un recurso maravilloso que se llama el componedor de palabras. El componedor de palabras, como su nombre hermosamente lo indica, es un invento muy antiguo, pero que entró a estas tierras latinoamericanas a través de Cuba. El componedor de palabras se asume que antes del proceso escritor, el niño está componiendo las palabras acá, en la cabeza. Usted no puede escribir lo que no está figurado acá. Entonces el componedor de palabras le permite a los niños eh, componer, componer palabras. Mire, aquí tenemos una niña mostrando las palabras que pudo formar con los fonemas T y los fonemas E, R, O. ¿Qué puede hacer con esto? Captura de pantalla. Ponga a sus niños con llamada telefónica. Todos van a sacar su componedor de palabras. Estoy en la terminal. No importa que no estés conectado. No importa que no tengas datos. Voy a llamarlos a todos y me muestran en las fotos las palabras que les voy a dictar. Estas son evidencias de aulas reales de niños de carne y hueso que usan el componedor de palabras y usan el Big Book o megalibro. ¿Qué más hay? En la página del BID se van a publicar unos fascículos. No sé si ya están circulando. Si ya están circulando, mejor aún. ¿Para qué? Para que reforcemos todo esto. Todo el material está alineado con los elementos que ya he mencionado. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque nos preocupa que los niños no lean, que se sientan frustrados, que sientan que la escuela que alguna vez les dijo, no te preocupes, no importa que no leas, hay tiempo para eso, mamá, deje la angustia, deje que el niño disfrute, esa misma escuela dentro de 3 años lo va a sacar, lo va a excluir, lo va a invisibilizar y le va a dejar solo una alternativa: salirse de su colegio, de su institución educativa, porque no pudo aprender a leer y a escribir. Entonces, nuestro compromiso es con esos niños que en primer grado, si todos nos proponemos hacer de esto una política real en toda América Latina, podremos desterrar el analfabetismo, no solo desde las políticas públicas, sino desde la realidad de las aulas que tenemos a nuestro cargo. Les decía que para la educación remota es indispensable tener rúbricas. Es que es muy difícil saber en qué está un niño si no tenemos claros los desempeños. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Alicia en el País de las Maravillas?
¿Recuerdan ese diálogo que tiene Alicia con el gato cuando ella desesperada trata de buscar el camino y el gato le pregunta, ¿qué buscas? Ella le dice, el camino. ¿El camino a dónde? Ella le dice, no lo sé. Él le responde, si no sabes para dónde vas, cualquier camino es bueno. Los maestros de primer grado a veces no sabíamos para dónde íbamos. Nos pusieron a enseñar en primer grado, métase ahí con 40 muchachitos y hágale y mire a ver cómo hace. Hoy por hoy ya tenemos esto, ya tenemos investigación científica, ya tenemos maestros que nos pueden orientar en este proceso, ya tenemos acompañamiento, porque el programa Aprendamos Todos a Leer no son solo libros y materiales. El programa Aprendamos Todos a Leer es un componente permanente de formación docente, en donde usted puede volver a ver ese video las veces que necesite, hasta apropiarse de ese conocimiento fundante para la lectura. Entonces, en este acompañamiento que tenemos que hacer y saber para dónde vamos, las rúbricas nos ayudan, nos ubican, porque nos dicen, mire, un niño de nivel básico se ve así, y entonces nos describe la foto de ese niño de nivel básico. ¿Y cómo Buenas se ve tardes, este otro? señora Ángela. Disculpe, nomás Sí, para comentar, discúlpenos un momento, es que para por comentarle que ya supuesto. debemos cortar en minutos, si Sí, podría, ya por vamos favor. a acabar. Muchas gracias. A ti, mil gracias. Y por último, para cerrar, estamos en una situación privilegiada para hacer la diferenciación en el aula. No la podíamos hacer a puerta cerrada porque teníamos muchos niños. Hoy tenemos el privilegio de poder hacer nuestros grupos y decir, lunes, martes y miércoles voy a trabajar con mi grupo 2, porque ellos necesitan trabajar en tal habilidad. Y en cambio al grupo 4, con ellos me voy a ver solo los viernes para darles unas guías para que ellos desarrollen de manera independiente. Este es un momento privilegiado que podemos volcar a favor del aprendizaje. Esta para que ustedes la lean y estoy abierta a preguntas. ¿Aló? Sí, señora Ángela. Estoy abierta a preguntas. Si me quieres leer algunas de las preguntas que han aparecido en el chat para que eh, hagamos partícipes a los maestros. La maestra Jackie levantó la mano. El maestro... Sí, señora Ángela, solo podría darle una pregunta ya que necesitamos cortar porque viene la siguiente actividad. ¿Le puedo leer una pregunta para que conteste brevemente si no hay Por problema? supuesto, claro que sí. Ok, frecuentemente ante las circunstancias por causa de la contingencia sanitaria, ¿qué herramienta recomienda para el desarrollo de habilidades del pensamiento? Si puede contestar en un minuto, por favor. Mil gracias. Las tres habilidades más importantes son el análisis, la evaluación de manera que usted puede simplemente hacer lecturas con los niños y explorar todo lo que es, qué opinas del personaje, fueron sus actitudes correctas, qué hubieras hecho tú, cómo catalogarías las acciones de tu personaje, buenas, malas, regulares. Eso es lo que uno puede hacer para desarrollar habilidades de pensamiento. Muchas gracias, señora Ángela. No sé si quiere decir unas últimas palabras ya para despedir la actividad. Agradezco mucho la invitación que me hicieron, agradezco la participación de todos los maestros y desde el BID nos ponemos a su disposición para continuar en este camino de Aprendamos Todos a Leer.